Su turno. Gracias y muy buenas tardes. Me han pedido que conversemos sobre el tema de los fideicomisos de cara a los procesos concursales. Primeramente, lo que quisiera señalarles, en la banca en general se ha considerado al fideicomiso pues como una herramienta muy flexible y como una herramienta que permite resolver vacíos que precisamente, escuchando a Federico, esta ley viene a llenar. Por ejemplo, cuando a los bancos se le ofrecían los inventarios, se le ofrecían sus cuentas por cobrar en garantía, muchos hemos acudido pues a la figura del fideicomiso. En términos generales, el fideicomiso ha sido utilizado para todo, pero la banca en general ustedes lo van a encontrar con los bienes inmuebles típicos, especialmente los grandes créditos que constituyen una garantía o cédulas versus un traspaso en propiedad fiduciaria. Es abismal la diferencia y entre más grande sea el crédito, sigan ustedes multiplicando, es donde los bancos preferimos. Pero los fideicomisos en garantía se han preferido, y lo digo inclusive más allá por un tema de costo, por un tema de celeridad en la ejecución. Muchas veces la celeridad en la ejecución o la lentitud de los procesos se analiza solamente desde la perspectiva de los acreedores, y los bancos somos el ejemplo, ¿verdad? Los bancos estamos siempre necesitados de una ejecución rápida porque ya ustedes saben, un crédito que empieza entra en falta de pago, entonces se empieza a generar provisiones, empieza a generar recursos adicionales de capital, empieza a necesitar, etcétera, etcétera. Empieza una espiral que termina con, pues, provisionando la totalidad del crédito del banco, rematando un activo que no ha podido tomarlo para venderlo, y entonces entre más tiempo tome, más dinero le cuesta al banco. Ese es, digamos, lo que siempre se ha discutido. Yo quisiera tratar de lavarle la cara un poco a los bancos en este sentido. No solo a los bancos y a los acreedores en general debería interesar una ejecución rápida. La ejecución rápida debería interesarle primordialmente al deudor. Porque conforme más tiempo pase, y tengo un crédito, tengo una ejecución hipotecaria, no voy a decir el lugar, pues después lo llegan, porque ya tiene 11 años y 3 meses, la ejecución hipotecaria, normal y corriente, típica. ¿Cuántos intereses creen ustedes que una operación ha generado en 11 años? ¿Y cuántas veces creen ustedes que esa garantía dejó de responder ya por la creencia misma? Es decir, lo que quiero con esto subrayar es que una ejecución rápida, vía fideicomisos de garantía, no solamente favorece a los bancos, en toda esa espiral que les dije de costos financieros, al deudor mismo lo tiene que favorecer. Y por ende, debería favorecer, si el deudor ha entrado en un problema concursal, un problema de quiebra o insolvencia, favorecerle. Y ahí dejo una llamada de atención, porque es uno de los temas especiales que tengo que compartir con ustedes, porque ustedes dirían, y Juan Álvaro lo dijo hace un instante, que lo lógico sería que después de la ejecución de un activo por parte de un banco, el excedente que tuviera el acreedor, digo, pero yo digo banco, el excedente regrese al deudor. Eso es una posición. En el caso de los bancos, nosotros tenemos en Costa Rica desde el año 1970 una ley muy pequeñita que normalmente se pierde en las bibliotecas, es la ley 4631, es una página, son 4 artículos, nada más. Esa ley, en el año 1970, para el contexto de todos, aprobado cuando en Costa Rica solo había banca estatal, decía en aquella época que el producto del remate, de la liquidación de los bienes adjudicados en pago, se distribuirá de la siguiente forma. Y así lo decía y lo dice. Entonces dice, primer inciso, porque nada más les digo, tiene 4 artículos, yo no de memoria se la saben. Entonces dice el primer artículo, el primer inciso, para cancelar la creencia del propio banco que estaba ejecutando, pareciera obvio.
Segundo, para cancelar, oiga, estoy hablando del producto de la liquidación del activo después de que el banco se lo adjudicó y lo tiene que vender. Recordemos, o tal vez lo aclaro porque si no puede llamarse a confusión. Esa ley aplica cuando yo, banco, me adjudico el activo en un remate y voy a la calle a venderlo. Ustedes saben que los bancos somos muy malos para vender, por lo general siempre nos ven como estamos vendiendo en precio de quema y la gente nunca le gusta pagar precios altos. Por aquello un poco la explicación de los peritajes conservadores que don Álvaro bien decía, eso es cierto. Cuando el banco se adjudica en Costa Rica, entonces dice, el producto de esa venta se aplica para cancelar el crédito, para cancelar otros créditos que tenga con el propio banco, dice la ley, vencidos o no hace distinción. Tercero, para cancelar los créditos vencidos que tengan con otros bancos, así dice. No estoy inventando, es del 70. Y luego por último dice al propietario, expropietario. Así fue publicada más o menos. A mí cuando me contaron la historia decían, y yo no sé si ahí aprovechando a las canas de don Alfredo me podrá aclarar después, decían que fue un político influyente que un banco lo remató y el banco después a los años le costó venderlo, pero cuando la vendió a tan buen precio que le costó al político asimilar que perdiera la propiedad. Esa ley en el 70 decía solo los bancos del país, ¿verdad? En el año 95, cuando se reforma la ley orgánica del Banco Central en Costa Rica, y es el momento, en realidad, de la apertura de la banca en Costa Rica, porque es cuando se rompe el monopolio de las cuentas corrientes y entra en vigencia en noviembre del 95, se reforma esa ley y se le pone nada más en el alcance, dice, para las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entiéndase, ya no solo era para los créditos de los bancos, ahora entran todas las otras especies aromáticas que tienen también que ver la SUGEF, además de nosotros los bancos, para decirlo así. Cooperativas, mutuales, asociaciones sobreviristas, aunque todavía no le han entrado muy en serio, etcétera. Todas esas donde hay intermediación financiera tienen ese mismo principio. De cara, y traigo el tema porque de cara a un concurso, ustedes dirían, ok, si existe un remate con un privilegio, ya sea en hipoteca o en fideicomiso, y estoy hablando únicamente en este caso de bienes inscritos, preferiblemente inmuebles, en el momento que el banco se paga, hay una ley que dice, se olvida de que la posibilidad de que exista un concurso, se olvida de que existan otros acreedores y le dice a los bancos, bueno, en este caso a todas las entidades supervisadas por su jefe, que procedan de esta forma con un excedente. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando reflexionaba para traer la discusión, bueno, si estamos hablando de reforma concursal, habría que ponerle atención, porque aquí me quedo yo, y es una de las cosas que uno podría preguntarle si fuera acreedor simple a don Álvaro como juez, y un banco, ¿por qué? Les digo, además la regulación de estos de su jefe, esta sí no es la ley, dice que los bancos tenemos que publicar un aviso o informarle a los otros miembros del sistema financiero de que existe pues una platilla ahí en caja y que si tienen alguna deuda con ese paciente, pues que vengan a recogerla. Así lo dice la normativa más o menos coloquialmente. ¿Qué pasaría en una quiebra? Entonces, perfectamente podría yo como curador decir, un momento, porque ustedes van a repartir el dinero. Y podría decirle yo al juez, no, mire, sí, está bien eso en tiempos normales y está bien que existe una ley, pero eso es un privilegio, oiga, porque decíamos, recuerden, el inciso 3 dice, para deudas vencidas con otros bancos, y me pago yo primero, después, oiga, como banco, deudas no vencidas, inclusive, y no las distingue si esas deudas no vencidas tengan garantía o no tengan garantía, simplemente lo dice. Esa norma que existe, que en principio lo que buscaba era evitar que los bancos hicieran ganancias de capitales extraordinarias por recibir bienes con ajarúos bajos y sacarlas al mercado después haciendo clavos de oro. Me parece que al final del día,
a efectos de lo que estamos conversando hoy, es un privilegio que tiene el sistema financiero, y quizás, y no sería bien, parece que está raro que lo diga yo, pero es odioso, porque al final del día, si hay un excedente, quien debería, y hay una quiebra, hay una insolvencia, ¿quién es el que debería definir qué se hace con ese dinero? Hoy por hoy tengo una duda, porque no he visto un caso alguno en el que se le pida a un juez, señor juez, ahí hay un excedente, y aunque la ley dice eso, yo quiero que eso venga a la masa. No he visto todavía ningún caso, porque tengo que confesarles además que esa ley, aunque la conocíamos todos los bancos desde hace mucho tiempo, no siempre se le dio mucha publicidad, porque al final del día, todo el esfuerzo de buscar quién se le debe dinero o quién no se le debe dinero, invitar a las otras entidades, tiene un costo. Ahora, ¿por qué no traigo este elemento además? Y yo, ojo, empecé con fideicomisos de garantía. Porque el fideicomiso de garantía de cara a la ley de garantías inmobiliarias, al final del día nos tienes un remate, una liquidación, una ejecución privada, que es lo que tenemos en manos de un fiduciario que debe estar autorizado o al menos inscrito en la SUGEF, según el mismo Código de Comercio lo establece hoy en día. Esto me lleva, por ejemplo, a reflexionar con ustedes, fideicomisos de garantía con fincas, esto pareciera muy fácil, con vehículos inscritos pareciera muy sencillo, pareciera, insisto, pero ¿qué va a hacer con garantías como pagarés? Es usual que en banca de segundo piso, si yo banco le doy a otra entidad que está financiando, pues yo recibo por lo menos las cuentas por cobrar, que son los pagarés de sus clientes. ¿Qué va a pasar con ese universo de bienes que están ahí? Yo, personalmente, creo que lo que vino a hacer la Ley de Garantías Inmobiliarias es quitarle en ese tipo de activos el lugar al fideicomiso. Porque al final del día, ¿qué digo yo y qué asesoraría yo al banco donde yo trabajo? Señores, lamentablemente hay que inscribir esa garantía en el registro mobiliario que dice la ley, conforme al reglamento del registro, porque de lo contrario, eso va a quedar desprotegido. Y así, por ejemplo, tenemos también otros fideicomisos a falta de una prenda flotante, que es lo que se habló hace un instante, bueno, se mete el inventario. Y ahí sabíamos que entraban y salían cajas de productos. ¿Qué va a pasar ahora con la garantía? Nuevamente, mi opinión es que o se inscribe, se cumple todas las formalidades, como lo señalaba Federico hace un instante, o si no, el banco al final del día se va a quedar sin garantía. De hecho, ya yo hice mi advertencia por aquello de que lo sepan. Aún así, después de eso, ¿qué sentido tiene entonces el fideicomiso para ese tipo de bienes? Lo que quiero decirles es, para ese tipo de bienes, ya con esta ley que entra en vigencia en pocos días, 2 semanas más o menos, no tiene sentido, porque es al barda sobre aparejo. ¿Para qué voy a constituir yo un fideicomiso, cancelar el costo fiduciario al fiduciario y además decirle a ese fiduciario que se registre y que además registre cada una de las garantías según las modalidades que establece ya el reglamento que tiene el registro público operando? Eso me parece a mí que es una de las grandes innovaciones que trae la Ley de Garantías Inmobiliarias de cara al fideicomiso de garantía, porque ya lo recorta. Porque el fideicomiso de garantía, si quiere actuar como actuaba antes, va a tener que cumplir precisamente las mismas disposiciones de las garantías mobiliarias. Y por otro lado, también de cara a las garantías mobiliarias, hablando de remates privados, hay una norma muy bonita que está aquí al final de la Ley de Garantías Inmobiliarias, para que la tengamos presente, que permite al acreedor y deudor en las garantías prendarias sobre vehículos y vehículos inscritos, para no los vehículos no inscritos, porque ese es otro universo, en esta misma ley, pactar un remate privado, vía notario, como bien se ha dicho, que está autorizado. ¿Qué va a pasar con esos remates? Como bien decía don Álvaro, ¿qué va a pasar con esas ejecuciones privadas? Le va a tener que pedir al juez, ¿qué va a pasar el juez del concurso? Yo seré uno de los que le tendría que ir a preguntar eventualmente. El tema es, sí, de cara al fideicomiso de garantía nos ha cambiado esta ley grandemente el objetivo o el propósito o el uso del fideicomiso. Ya no es esa pomada canaria que algunos pensábamos hace muchos años. Con estas normas ya no. El fideicomiso se usará y deberá usarse solo para aquellos bienes
en los que realmente hay una economía para el cliente, pero sobre todo, y más que eso, llamo la atención en cara o de cara a una reforma concursal, esta famosa ley 4631 de excedentes, como se le conoce también, es un privilegio que tiene el sistema financiero, ya no es ni siquiera bancario, es un privilegio que tiene el sistema financiero, y cuidado que es que no ha sido cuestionada o no ha sido sacudida esa ley dentro de un concurso. Porque, por ejemplo, perfectamente podría, cuando un juez manda la noticia a los bancos sobre pregunta, ¿qué es lo que preguntan normalmente? Nos pregunta si hay créditos vigentes, pero no nos pregunta si tenemos bienes adjudicados de ese fallido, ¿cierto? No nos pregunta por eso. O si los tuviéramos, si están en proceso de venta. O sea, hay que ponerle atención a esa norma, porque esa norma quizás un juez en un proceso concursal no la sostenga, quizás lo interprete de otra forma, pero nadie ha llegado a tocar la puerta de esa ley frente al juez. Okay, mire, señor juez, pregúntele a los bancos, no solo si tiene créditos, sino pregúntele si tiene activos adjudicados y si ya los vendió. Porque si no los ha vendido, cuando los venda, ahí podría quedar un excedente. Y eso nadie nos lo pregunta. O sea, yo tengo, se los digo, 20 años, poco más de estar en banca, y nadie ha preguntado esas cosas. Nadie ha venido con esos detalles. Y son elementos que están ahí escondidos. Y ese es uno de los elementos que quería compartir a ustedes de cara a una reforma concursal, de cara a discutir las cosas como son. Y sí, insisto, pareciera que uno en el sector bancario diga, es un privilegio. Sí, es un privilegio que está ahí en perjuicio de otros. Muchas gracias.